Hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien, que ustedes y sus familiares estén gozando de salud. El día de hoy les voy a dejar la lección correspondiente al día martes. Si ustedes recuerdan, la clase pasadita, el día de ayer estuvimos platicando un poquito acerca de las opiniones y dudas que dejaron en el foro. La primera clase que estuvimos platicando un poquito acerca de los antecedentes, cómo nació el Estado social. Hablamos del Estado social, hablamos del Estado liberal. Yo les decía que el Estado liberal es un precedente del Estado social de derecho, ¿no? Platicamos dónde nació cada estado, a qué se debió el nacimiento, etcétera. Cuando hablo de Estado hablo de forma, ¿verdad? Forma de gobierno de que se traduce en un Estado social o un Estado liberal. Hoy vamos a platicar ya propiamente de qué es un Estado liberal, de qué es un Estado social de derecho, y vamos a incluir uno más que es el Estado de bienestar al que toda sociedad queremos llegar, ¿ok? Vamos a empezar con el primero, Estado liberal. Como les había comentado, el Estado liberal, chicos, es el precedente, es lo que había antes de que naciera el Estado social de derecho. Es un régimen de organización social en el que se pretendía pues empezar a respetar los derechos de los ciudadanos, los derechos de las personas, los derechos fundamentales, ¿verdad? Ya que se venía de un régimen en el que pues el poder era absoluto, por lo tanto había muchos atropellos y violaciones a los derechos de una comunidad o de una población. Podemos definir al Estado liberal como aquella forma de organización del poder político que debe permitir el desarrollo de un hombre libre, igualitario y racional, ¿sale? Es decir, las personas que se desarrollan en un estado liberal deben de tener estas tres cualidades. Deben ser libres en cuanto a que una persona es libre, no se permite la esclavitud. En cuanto a que debe ser racional, debe de tener libertad de pensamiento y debe ser igualitario, no debe haber diferencias, debe respetarse la igualdad de todos los seres humanos porque somos seres humanos, ¿verdad? Aparte de estas tres características que deben de tener los ciudadanos que forman parte de un Estado liberal, que fue el precedente de lo que hoy conocemos como Estado social de derecho, las acciones que realicen esos ciudadanos, la convivencia, la armonía, pues debe inspirar a acciones que propicien, ¿verdad?, el progreso de la sociedad. Es decir, la sociedad se encuentra en progreso constantemente y las actitudes, la convivencia de todos los ciudadanos que formen parte de un Estado liberal deben de permitir, ¿verdad?, ese progreso de una sociedad. ¿Por qué les platico esto, chicos? Y me interesa que lo tengan muy claro. Porque para que llegáramos a un punto del Estado que tenemos hoy en día o de la organización política que tenemos hoy en día en México y en el mundo, pues se sufrieron muchos atropellos, muchas luchas, y la primera forma de lo que más o menos iba a ser el Estado social de derecho fue el Estado liberal. Por eso es importante que ustedes conozcan las características que tenía el Estado liberal. Entre los principios rectores del Estado liberal lo normaban la división entre lo público y lo privado. Si ustedes recuerdan sus clases de historia, antes todo era propiedad del Estado y todo lo controlaba el Estado. El Estado liberal llega a decir, ¿sabes qué? No, va a haber una división de lo público y de lo privado. Es decir, habrá cosas y acciones y facultades que le correspondan al Estado, pero habrá otras facultades reservadas para los ciudadanos, para los particulares. Otra de los principios normativos del Estado liberal es el respeto de los derechos de seguridad o las garantías de seguridad. Es decir, se empieza a respetar una serie de derechos fundamentales del hombre, no todos, pero sí se empieza a respetar, por ejemplo, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad, a la igualdad, etcétera, ¿no? Y la siguiente es el derecho, el siguiente principio normativo del Estado liberal es el derecho a la propiedad privada.
Antes, los ciudadanos comunes y corrientes no podíamos tener algo que fuera nuestra propiedad, todo era propiedad del Estado. Cuando surge el Estado liberal, pues se abre esta brecha, se desbloquea este punto y los particulares sí podemos ser dueños de ciertas propiedades, de ciertos bienes. Ya hay respeto al derecho a la propiedad privada. Y finalmente, el respeto de los derechos civiles y políticos, como los derechos civiles y políticos son los derechos que como ciudadanos tenemos de participar en la sociedad de la que formamos parte. Ejemplo, derecho al voto, derecho a la a la decisión en el Estado a través del voto, derecho a tener un domicilio, un nombre, etcétera, ¿verdad? A la participación política, etcétera. Entonces, en el Estado liberal se empieza a respetar este tipo de derechos. Al pasar del tiempo, el Estado liberal ya no respondía a las necesidades que como sociedad teníamos, atropellaba todavía nuestros derechos, había injusticias, había desigualdad aún, por lo tanto el Estado liberal pues ya no respondía a las necesidades actuales. Entonces ese Estado liberal fue mutando a lo que conocemos hoy como Estado Social de Derecho. Estado social o Estado social de derecho significa lo mismo. Y es aquel régimen político, aquella organización política de una sociedad que permite la convivencia, ¿verdad? Que permite la convivencia de una comunidad, de una sociedad. Sin embargo, esta convivencia se hace participando todas las personas que forman parte de la sociedad y además las autoridades se forman parte y se ordenan a través de una normatividad jurídica que obliga a todos por igual. Es decir, las autoridades también están sujetas a las leyes, también se les puede juzgar, también pueden ser culpables de una acción que pueda ser considerada delito, también pueden cometer errores. Por eso es que aquí ya hay una evolución, porque la autoridad o los poderes públicos que forman parte de un Estado ya no están en una situación de protección total, también están bajo esta normatividad que va a obligar a todos por igual, tanto a poder público como a ciudadanos, ¿verdad? De tal forma, chicos, que en esta forma o en esta mutación que tiene el Estado a Estado social de derecho, pues ya no solamente se ordena la convivencia, sino también se busca que los ciudadanos que formen parte de este tipo de Estado, de este tipo de sociedad, tengan un mínimo de bienestar, ¿verdad? Tengan un mínimo de bienestar, de derechos, que de alguna manera limiten aquellas diferencias que la libertad puede generar. Cuando tenemos libertad, cuando tenemos una serie de derechos, pues muchas veces las diferencias en la sociedad se hacen más visibles. Por lo tanto, es obligación del Estado pues limitar esas diferencias sociales, buscando que una cosa que se llama igualdad social, que es un principio básico de todo Estado social del derecho. ¿Qué es la igualdad social, chicos? La igualdad social es la igualdad de oportunidades, de derechos, de realización para todos los miembros de una sociedad. Sin embargo, alcanzar la igualdad social pues es una tarea un poquito difícil. ¿Por qué? Porque a pesar de los esfuerzos que pueda realizar un Estado, pues siempre hay brechas de desigualdad social. Ejemplo, aunque todos quisiéramos, no todos tenemos el derecho o la libertad de poder acceder a la educación, ¿verdad? Hay personas que viven en pobreza extrema, que se encuentran en una situación de desigualdad social y por más que quisieran no pueden acudir a estudiar. Hay personas que padecen enfermedades como el VIH, que los provoca, los tienen en una situación de discriminación. Entonces, ahí es donde entran ustedes, ¿verdad? Para hacer que esas desigualdades sociales desaparezcan y se conviertan en igualdad social. El Estado social de derecho encarna la idea, ¿verdad?,
de que solo se puede conseguir un ejercicio eficaz y eficiente de los derechos fundamentales que tenemos como humanos si el Estado del que formamos parte pues garantiza condiciones mínimas de bienestar y existencia para todos los ciudadanos, ¿verdad? Y eso solamente se va a dar a través de otra figura que es auxiliar de la igualdad social, que es la justicia social. La justicia social hace referencia al conjunto de acciones que realiza el Estado para nivelar o para aliviar las diferencias sociales, como a través de programas como becas, como ayuda, por ejemplo. Generalmente se establece becas de transporte para aquellas personas que viven en lugares muy alejados, becas para estudiar, aquellas personas que no tienen un ingreso. Pero ¿qué pasa, chicos? Que muchas veces esas ayudas no llegan a las personas que verdaderamente lo necesitan, porque hay personas oportunistas, porque somos oportunistas y porque acaparamos esa ayuda aunque no la necesitemos de verdad. Aunque hay otra persona que sí la necesite, pues decimos, pues es que yo pago impuestos, es que el Estado, pues tanto que le damos que me tiene que retribuir algo, ¿no? Y esas ayudas no van a las personas que verdaderamente lo necesitan y por lo tanto, pues no se alivia esta desigualdad social y no hay justicia social para aquellos grupos vulnerables, ¿verdad? El Estado Social de Derecho, chicos, otro punto del Estado Social del Derecho es que en este Estado se reconocen toda clase de derechos fundamentales, civiles, políticos, jurídicos, sociales, culturales. Aquí ya hay una esfera muy amplia de los derechos que se nos reconocen por el mero hecho de ser humanos, ¿verdad? El Estado Social de Derecho intenta o su objetivo es pues superar esas limitaciones del Estado liberal que tenía el Estado liberal, mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. ¿A través de qué? De la provisión de una serie de servicios sociales, en educación, en salud, en reproducción, en atención, en todo, ¿verdad? En todos los aspectos, laboral también, en todos los aspectos. En un Estado social de derecho también existe la democracia, es decir, todos participan por igual, hay una igualdad total, entonces el punto de vista de todas las personas es tomado en cuenta, ¿verdad? En el Estado Social de Derecho, uno de los objetivos pues es proveer a aquellos grupos vulnerables, a aquellas clases sociales menos favorecidas, de lo necesario para que se puedan encontrar en equilibrio con todos los demás miembros de la sociedad. Ese Estado Social de Derecho es el punto en el que nos encontramos en este momento como república. México se encuentra en un Estado Social del Derecho. ¿Por qué? Porque todavía sigue existiendo desigualdad social, aunque se lucha todos los días porque hay inclusión, hay igualdad social, porque sí estamos bajo un régimen democrático, cada vez que hay votaciones participamos a través de nuestro voto, tomamos decisiones de quiénes se nos van a representar. En nuestro país también se otorgan una serie de programas que ayudan a las clases sociales menos favorecidas o a los grupos vulnerables. Aquí también las autoridades están bajo un sistema jurídico que obliga a todos por igual, ¿sale? Entonces, en este punto, actualmente la República Mexicana se encuentra en el Estado Social de Derecho, ¿sale? Y nos vamos al siguiente, al Estado de Bienestar. Ojo, el Estado de Bienestar es la organización del poder político, la organización de un gobierno al que todo Estado quisiera llegar. Sin embargo, es muy difícil por todas las limitaciones que tenemos como países, ¿sale? Acuérdense que estos estados que estamos hablando, estos tipos de estado, el Estado liberal fue el precedente del Estado social, y el Estado social da paso al Estado de Bienestar, que es el punto al que todo poder público, toda sociedad quisiera llegar en su ordenación, pero pues es muy difícil.
Bueno, chicos, este tipo de estado, el estado de bienestar, halla su existencia o fundamenta su existencia en ideas keynesianas de Kelsen, en la que se establece al Estado, ¿verdad? Como el organizador, coordinador y proveedor de todas las garantías y bienestar social a todos los ciudadanos. Es decir, aquí no va a haber marginación, aquí no va a haber ciudadano que no cuente con lo necesario para participar dentro de la sociedad, no va a haber pobreza extrema, no va a haber falta de educación, no va a haber deserción escolar, nada. ¿Por qué? Porque el Estado provee de todas las garantías y provisiones necesarias para que todos puedan participar y tener justicia social, ¿verdad? Como les decía, es una evolución de lo que conocemos como Estado Social del Derecho, y aquí el Estado adquiere la responsabilidad, ¿verdad?, de desarrollar la economía en general y por tanto, pues propicia el bienestar económico de todos aquellos que sean miembros de la sociedad. ¿Cómo lo podemos definir? Lo podemos definir como aquella forma de organización política en la que existe una responsabilidad de los poderes públicos de asegurar a todos los ciudadanos que formen parte de una sociedad, de una comunidad, protección social, bienestar básico y provisión de todos los servicios necesarios. ¿Por qué se le llama estado de bienestar? Porque todos están satisfechos, todos se sienten bien, a nadie le hace falta nada. Esto, aunque Kelsen decía que se podía alcanzar, pues es una utopía. ¿Por qué? Porque pues en la actualidad, al menos que encuentres la organización en un régimen socialista, pues no se puede alcanzar esa realidad, porque siempre el crecimiento va a provocar el crecimiento de unos va a provocar la dispersión de otros. Entonces siempre va a haber estas clases sociales, y pues siempre el Estado va a tratar de proveer a todos, pero pues en la realidad siempre va a haber grupo vulnerable al que se debe de ayudar, al que se debe de acudir a su ayuda. ¿Quiénes lo van a hacer? Ustedes, a través de la intervención. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes dirán, ay maestra, entonces siempre vamos a hacer lo mismo. No, chicos, no. El Estado Social del Derecho pretende que todos tengamos mínimos de bienestar. Podemos mejorar, pero los mínimos de bienestar se nos deben de garantizar a todos. Por ejemplo, el Estado, en este caso México, dice que nuestros mínimos de bienestar deben ser que todos debemos tener acceso a la educación, todos debemos, básica por lo menos. Ese es un, no básica, sino obligatoria. La educación obligatoria es la básica, la media superior, la superior no lo es todavía. Entonces eso es nuestro mínimo. La educación media superior, que es la obligatoria, es nuestro mínimo de bienestar educativamente hablando, y así con varios sectores como la salud, etcétera. Entonces el Estado mexicano nos provee de mínimos de bienestar y trata a través de los programas sociales, que son las políticas sociales que vamos a ver más adelante y que ustedes son encargados de diseñar, de ejecutar, de evaluar, pues resolver estas diferencias que pueden existir en la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, los niños huérfanos, los abuelitos, las personas de la tercera edad, las prostitutas son un grupo vulnerable, las sexoservidoras, las personas con enfermedades, cáncer, VIH, etcétera, las personas en pobreza extrema, las personas analfabetas, las discapacitadas, todos esos son grupos vulnerables, y para esos grupos vulnerables en el Estado Social de Derecho se crean políticas sociales, ¿verdad?, para poder atender a sus necesidades. Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Cuídense mucho, nos vemos la próxima clase.